hoy quiero traeros un vídeo acerca del efecto densidad, ¿vale? En la micropigmentación. Y yo estoy casi en contra de este tratamiento por completo, ¿vale? Solo lo aconsejaría en casos en el que tú te rapes el pelo prácticamente al 1, como mucho al 1. Al 1, al 1,5, al 2 como muchísimo. Ya no sé cómo quedaría, pero más largo no abogo por hacer un efecto densidad. ¿Por qué? Vale, porque si tienes... Voy a ir poniendo casos todo el rato aquí para que lo veáis y voy explicando, ¿vale? Mira, por ejemplo, si tú tienes mucho pelo o sea, el pelo muy largo y solo te falta la coronilla, te falta pelo en la parte de la coronilla, tú, por mucho que pigmentes ahí, no vas a ver, sí vas a darle un poquito de oscuridad, pero no vas a conseguir un efecto tan bueno con la micropigmentación como para taparlos, ¿vale? Porque a no ser que tengas muy poca falta en la coronilla, pero no vas a conseguir un efecto muy bueno. Y si consigues un efecto muy bueno es a base de hacer una mala micropigmentación, ¿vale? Y os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Cuando tú haces un efecto de densidad así, realmente estás poniendo los puntos uno encima de otro. Si no pones los puntos uno encima de otro y no lo cargas demasiado y encima con demasiada oscuridad, no vas a ver un efecto notable, no vas a notar un efecto en el que te cubra esa falta de pelo, ¿vale? Y os voy a poner ejemplos de cómo gente lo hace y prácticamente sin mirar, sin ver dónde cae el punto, te satura demasiado la zona de puntos que ni siquiera llevan un control, unos puntos que yo veo a algunos micropigmentadores que clavan la aguja demasiado, prácticamente es una mancha. Imagínate esa persona cuando se rape, si esa persona pierde más pelo y llega un momento que se quiera rapar y llevar un efecto rapado con la micropigmentación, esa persona se va a ver una mancha feísima, seguro, estoy seguro que en muchos casos se va a ver una mancha feísima. ¿Por qué? Porque para darle ese efecto que tape, ese efecto oscuridad, tienes que meter una densidad, demasiada densidad. No sé si me explico. Y esos casos, esto ya me lo dijo un micropigmentador bastante experimentado, bueno, me lo dijo Oliver de New Hair Solution, que él tampoco aboga por hacer esos efectos de densidad si tienes el pelo muy largo, porque evidentemente vas a cargar la zona muchísimo y de mucha oscuridad para notar un efecto, para que se note que has puesto ahí micropigmentación y eso en el momento, en el futuro, cuando la persona se rape va a tener prácticamente una mancha y una mancha muy oscura porque has puesto los puntos directamente es uno encima de otro y habría que hacerlo con mucho cuidado. Si lo haces es con mucho cuidado, que el técnico no te sature demasiado la zona y no te la oscurezca demasiado por si en algún momento quieres llevar el efecto rapado, tengas una micropigmentación bien hecha ahí en la parte de atrás, ¿vale? Así que nada, bueno, dejo por aquí este vídeo y voy a grabar otro ahora de seguido de mi experiencia con el finasteride. ¿Vale? Así que nada, nos vemos por aquí, nos seguimos viendo por aquí.